Hola amiguitos a mi canal de Brucán, ¿cómo estáis? Os quería enseñar qué hacemos con el agua que sobra de nuestra limpieza de los filtros en los acuarios. Bueno, si tenéis plantas como yo, que a mí me gusta la jardinería, me encantan las plantas, como podéis ver, ¿eh? Me encanta todo tipo de plantas, sobre todo los limoneros. Estos son mis limoneros. Y ahí tenemos más chiquititos que hemos criado. Aquí tenemos más. Y aquí tenemos otro. Pues estaréis imaginando, fijaros ya, ahí tenemos un anteojo súper grande, ya que estaba dando problemas en el acuario con sus demás amiguitos y componentes, y lo separamos y lo trajimos aquí, Bueno, a lo que vamos, que me enrollo. ¿Qué hacemos con el agua que sobra? Directamente yo tengo mi pozo particular. Cogemos nuestro pozo, cogemos nuestro cacharrito, lo veis, ¿no? Y para adentro todo. Vamos a menear un poquito esto, a ver que se ha ido la imagen. Bueno, seguimos, ya vendrá hasta el final. Y este agua la tenemos para nuestras plantas, así que si tenéis plantas, no lo dudéis, que esto es maravilloso. En vez de poner agua del grifo, que también es muy buena, pues le ponéis dentro agua, lo tapáis con un tapito que lo tenemos aquí. Esta maceta va encima, lo que pasa es que no la puedo coger con las dos manos, con una mano, porque me falta la otra. Va tapada para que no entre ningún bichito ni nada. Y poco a poco, cuando ellas necesitan agua, cada 4 días más o menos, pues se lo echo y se queda pues como podéis ver. Y tengo aquí un ecosistema maravilloso de plantas, aparte toda la casa. Un día os haré un vídeo de todas las plantas que tengo, os van a encantar. Bueno, hasta pronto, espero que os haya gustado. Vamos a ver los... Fijaros qué preciosidad de cometas tengo. Fíjate, cometa negro ese, entró cuando era chiquitito. Un cometa Sarasa, qué preciosidad, qué tamaño tiene. Ahí va otro, Sarasa. Fijaros, están esperando a comer, pero como he limpiado el filtro, tienen que esperar un ratito. Los vamos a coger desde esta perspectiva, ya que si los cogemos desde arriba se nos asustan. Ya con la boca que tienen, ahí vienen anteojos, con la boca que tienen ya os podéis hacer una idea. Ya más adelante os haré un vídeo especial de mis cometas que tengo aquí en el estanque, que son una preciosidad, con un tamaño y una calidad impresionante. Y no hace falta mucho para cuidarlos. Ahí viene. ¡Qué preciosidad! Esto es uno de los más antiguos que tengo. Es precioso. Bueno amigos, aquí os dejamos
con estas imágenes, aunque sean un poco borrosas, ya que es plástico, mi estanque. Fijaros, antes lo tenía en el suelo, pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando me acercaba a ellos se asustaban muchísimo, ya que al pisar y entrar a la habitación, pues se asustaban de las huellas, de las pisadas, normal, ¿eh? Así que los tenemos aquí arriba, en una mesa ya reforzada, para que no tengamos problemas si se cae o cualquier cosa. Pero ahora están bastante bien. Y poco más, amiguitos. Muchas gracias. Y más adelante os pondré un vídeo especial de mis cometas. Hasta pronto, un abrazo de Brucan. Espero que os haya gustado este vídeo. Adiós. Ahí está el Sarasa. Qué precioso, ¿eh? Todos entraron de chiquititos.